¿Ves ese chalet abandonado de ahí? Esa es la guarida del hombre del saco. ¿Quién hay ahí? Bueno, costó, o sea, encontrar el tono de la película fue de las cosas que más me costó ya desde el guión, ¿no? Es decir, entender cuánto de dosis quería poner a cada cosa, porque sobre todo teniendo en cuenta que mi tendencia natural como creador es ser muy cruel, es ser bastante cruel. Te recuerdo una anécdota con unos ejecutivos de la película, cuando estaba yo postulándome ya como director del proyecto, que me dijeron, te vamos a poner una condición, dice, no muere ningún niño. ¿Sabes? No te cargues a ningún niño, ¿no? Porque ya habían visto mi anterior filmografía y fue como, no, tranquilo, o sea, entiendo perfectamente la película que queremos hacer, es aventura, es diversión, es algo pues lúdico e incluso emocionante y nostálgico. Entonces me costó, o sea, me costó encontrar ese tono que creo que cuando lo hallamos, al final encontramos un equilibrio que creo que funciona y que creo que es honesto y que cuando la peli se tiene que poner un poco más terrorífica se pone sin perder la identidad general. No es de repente entras en otra película, sino tiene todo el rato esas connotaciones adolescentes, infantiles, la iconografía que tenemos asociada al hombre del saco, y luego el resto pues eso, intentando trabajar desde el humor, desde la aventura, desde lo ágil. Es eso, al final tiene ese contraste de algo muy ochentero, de algo muy... bueno, pues es una narrativa sin complejos. Yo lo considero que es una película que hemos hecho sin complejos en el sentido de que tenemos momentos que se entienda esto, sobre el papel podían parecer difíciles de retratar y que quedaran coherentes, que se adentraran en lo excesivamente fantasioso o irreal. Y creo que al final una de las claves para que funcionen este tipo de recursos arriesgados es que el equipo que lo hace crea que eso va a ser creíble. Si lo haces desde el miedo, desde el no sé yo, igual esto es un poco, al final se va a notar, ¿no? Y para mí hay, siempre digo, películas a lo largo de la historia que tenían la sinopsis de una película claramente directa para videoclub, que han sido grandes hitos dentro de la historia porque ha habido convicción detrás de que esto podía ser una gran película, aunque la sinopsis suena a película de videoclub, ¿no? Y para mí el éxito, totalmente, y el éxito, por ejemplo, de toda la camada de cine que revolucionó el panorama internacional, como era el terror asiático de finales de los 90 y principios de los 2000, es que había una convicción absoluta. Y tú te ves películas como, que nos sirve como un buen ejemplo, como La maldición, Ju-on, que para mí es de las películas más terroríficas de toda la historia del cine, pero si lo piensas, Takeshi Shimizu tenía a una mujer pintada de blanco y a un niño pintado de blanco, que me imagino que en el rodaje eso debía dar de todo menos miedo, ¿no? Es una cosa grotesca, obvia, carnavalesca, ¿no? Parecía como un disfraz. Pero ese tío creía en que eso iba a dar miedo, por lo tanto nos aterró a todos con algo que a lo mejor un director que hubiera dicho, qué cutre esto, ¿no? O sea, se le ve un poco falsa esta apariencia. Lo hubiera hecho desde este miedo, se hubiera cortado, se hubiera juzgado y al final hubiéramos tenido una película menos memorable. Y yo creo que esa es la clave. Llevo haciendo mucho tiempo. De hecho, yo durante muchos años fantaseé, incluso escribí una primera versión de guión de La chica de la curva, de mitologías así, ¿no? Y tenemos esa cosa también del complejo de vas a hacer una película de Llorona, tiene sentido. Vas a hacer una película de La chica de la curva, ¿dónde vas? Es decir, esto ya es como un gag, un chiste, el hombre del saco. Este tipo de aspectos prejuiciosos sobre nuestra propia cultura popular a la hora de sentir que tienen los cimientos suficientes como para construir una buena película. Y fue una cosa que la verdad ignoramos por completo en esta película. Dijimos, vamos a hacer una película de Hombre del Saco, vamos a hacerla con toda la convicción como la hacen en otros países, como tú dices, creyendo de verdad en la mitología que hay detrás de esto, y vamos a aprovechar de verdad que tenemos esta figura internacional que se ha exportado a centenares de localidades y de países y que es nuestra y que nunca se ha hecho. Y había un escenario genial ahí. Sí. Existió Francisco Leona, existió Bernardo, el niño que ejecutó, Francisco Leona, existió la necesidad por parte de Francisco Leona de utilizar la sangre de este niño en 1910 en Gádor para con ello poder curar la tuberculosis, él era curandero, para poder curar a todo aquel que estuviera enfermo de tuberculosis. Fue capturado por la Guardia Civil, fue juzgado, fue ejecutado en las fechas que se dice en la película, que además sirven como puerta de entrada y salida a la maldición, ¿no? La maldición se activa cada 7 años en la fecha en la que mató a ese primer niño y se cierra en la fecha en la que se ejecutó. Y todo eso está basado e inspirado en la realidad. Es decir, hay fábula que al final tienes que limar para llegar del punto A al punto B de manera satisfactoria y tienes que limar unos aspectos, pero los pilares en los que se construyen son auténticos. Obviamente. Sí, yo soy muy fan del género terror, así como de manera compulsiva y muy amplia.
Pero sí, o sea, considero que para mí una buena película de terror es la que... Soy muy médica, soy muy asustadizo, es verdad, y es un factor muy positivo que yo encuentro como cineasta, porque sé estar en la piel del público en los momentos de terror. Y siempre lo pienso desde ahí, ¿dónde colocaría la cámara para que mi yo espectador pudiera sentir ese escalofrío? ¿Dónde pondría la mirada del público para que sintiera el susto con mayor impacto? Y al final eso es lo que yo más valoro en una película de terror, que me haga vivir sin, por supuesto, calificar una película de terror solo en función a si me ha asustado o no, pero obviamente creo que es la celebración del género de terror es que me impacte, que me lleve a mundos donde me lo haga pasar mal. Hay películas de terror que adoro que no me han generado ninguna inquietud, pero de repente me han contado una buena historia, me han trabajado una atmósfera que admiro y valoro y ya está. Creo que es una película muy veraniega, una película para todos los públicos, que el adulto va a encontrar cosas que valorar, que el joven va a encontrar mucha diversión y mucha aventura y espero que así sea.